Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que trae esperanza, fortaleza y renovación para nuestras vidas. El Señor te va a liberar, solo ten fe. Este mensaje está diseñado para recordarte que, aunque las pruebas sean inevitables, no estás solo, porque Dios está contigo en cada paso del camino. Todos enfrentamos desafíos en nuestra vida, momentos en los que nos sentimos atrapados, sin fuerzas, o incluso con la duda de si podremos seguir adelante. Pero hoy quiero que te aferres a una verdad poderosa. Dios nunca te dejará ni te abandonará, y su promesa de liberación está vigente para ti. El tema que exploraremos juntos hoy es un llamado a soportar las pruebas con fe y confianza, sabiendo que el Señor es fiel para liberarnos. Las pruebas no son agradables, pero tienen un propósito divino. Dios las usa no para derrotarnos, sino para fortalecernos, para desarrollar nuestra fe y para enseñarnos a depender completamente de Él. En medio de las dificultades, el Señor nos invita a confiar, a permanecer firmes y a no dejarnos vencer por el temor o la desesperanza. Como dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, «Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes». Esta promesa nos recuerda que no tenemos que luchar solos. Dios ya está peleando nuestras batallas. Quiero que reflexionemos juntos sobre esta verdad. Las pruebas no son el final, son el camino que nos lleva a la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Cuando enfrentamos una situación difícil, es fácil sentirnos desanimados o preguntarnos por qué estamos atravesando ese momento. Sin embargo, cada prueba es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. No importa cuán grande sea el desafío, la mano de Dios es más fuerte. La clave está en mantener nuestra fe y confiar en que su tiempo y su plan son perfectos. Hoy quiero invitarte a compartir en los comentarios cuál es esa prueba o situación difícil que estás enfrentando en este momento. A veces, simplemente expresar lo que nos preocupa es un paso hacia la sanidad y la esperanza. Juntos, reflexionaremos y oraremos, pidiendo a Dios que nos dé fortaleza, sabiduría y fe para enfrentar nuestras pruebas y experimentar su liberación. Este es un espacio para recordar que no estamos solos y que el Señor ya está obrando en nuestra vida, incluso cuando no podemos verlo claramente. A lo largo de este mensaje, quiero que meditemos en cómo podemos enfrentar las pruebas con una actitud de fe, cómo podemos verlas como oportunidades para crecer espiritualmente y cómo podemos confiar en que el Señor es fiel para llevarnos a la victoria. Recuerda, no importa cuán oscuro parezca el momento, la luz de Dios siempre brilla más fuerte. Él ya ha preparado un camino de salida para ti, y todo lo que te pide es que confíes en su amor y en su poder. En Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, encontramos uno de los relatos más impactantes de la Biblia, que no solo nos muestra el poder de Dios, sino también su llamado a confiar en Él en medio de las circunstancias más difíciles. El pasaje dice, «No tengan miedo, manténganse firmes, y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a esos egipcios. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes». Estas palabras, dichas por Moisés al pueblo de Israel cuando se encontraban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios cuando todo parece estar perdido. El llamado a tener fe en medio de la prueba es el primer ángulo que debemos considerar. Imagina la escena. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto después de 430 años de opresión. Dios los había guiado con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, mostrándoles su presencia constante. Sin embargo, ahora se encontraban en una situación aparentemente imposible. Delante de ellos estaba el Mar Rojo, y detrás venía el ejército egipcio con sus carros de guerra, decidido a capturarlos y devolverlos a la esclavitud. En ese momento de pánico, Moisés les da una instrucción sorprendente. No tengan miedo, manténganse firmes y confíen en que Dios peleará por ellos. Este llamado a tener fe no era fácil de seguir. Todo lo que podían ver con sus ojos era una situación desesperada, pero Moisés les recordaba que el Dios que los había liberado no los había abandonado. El pueblo de Israel experimentó miedo y desesperación, emociones que cualquier persona enfrentaría en una situación similar. A menudo,
Cuando estamos atrapados entre nuestras circunstancias y nuestras limitaciones, el temor puede paralizarnos. El miedo nos hace dudar de las promesas de Dios, y la desesperación puede llevarnos a olvidar lo que Él ya ha hecho por nosotros en el pasado. Sin embargo, estas emociones, aunque normales, no deben dominarnos. Dios comprende nuestras luchas emocionales, pero nos llama a entregárselas a Él. En este pasaje, vemos que el pueblo estaba tan abrumado que comenzaron a quejarse y a dudar, diciendo a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí para morir en el desierto? Éxodo 14, 11. A pesar de su miedo y su falta de fe en ese momento, Dios no los abandonó. Esto nos muestra que, aunque nuestras emociones puedan ser caóticas, Dios sigue siendo fiel y actúa por nosotros incluso cuando no tenemos la fe perfecta. El tercer ángulo que este pasaje nos revela es la acción divina en el momento perfecto. Cuando parecía que no había salida, Dios hizo lo imposible: abrió el Mar Rojo. Moisés, siguiendo la dirección de Dios, extendió su mano sobre el mar y las aguas se dividieron, creando un camino seco para que el pueblo cruzara al otro lado. Este milagro es un recordatorio de que el poder de Dios no tiene límites. Lo que para nosotros parece insuperable, para Dios es una oportunidad para demostrar su gloria. El momento en que Dios actuó fue perfecto, porque no solo liberó a su pueblo, sino que también derrotó al ejército egipcio cuando las aguas volvieron a cerrarse. Este milagro no solo les dio libertad física, sino también una nueva comprensión de quién era Dios. Un libertador fiel y poderoso. Para nosotros hoy, este pasaje tiene una relevancia profunda. Al igual que el pueblo de Israel, todos enfrentamos situaciones en las que nos sentimos atrapados. Pueden ser problemas financieros, desafíos en nuestras relaciones, problemas de salud o luchas internas que parecen no tener solución. En esos momentos, el mensaje de Éxodo 14 nos anima a no temer, a mantenernos firmes y a confiar en que Dios está obrando. Aunque no siempre podemos ver el camino, Dios ya tiene una solución preparada. Él no nos pide que lo resolvamos todo por nuestra cuenta, sino que descansemos en su poder y en su plan. Este relato también nos recuerda que las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia. Así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y vio a sus enemigos derrotados, nosotros también podemos experimentar la victoria de Dios si confiamos en Él. La clave está en mantener nuestra fe, incluso cuando las circunstancias nos digan lo contrario. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este es el mismo mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel en Éxodo 14, y es el mismo mensaje que nos da hoy. Su poder y su fidelidad nunca fallan. En conclusión, Éxodo 14 nos enseña que, en medio de nuestras pruebas más grandes, Dios está presente. Nos llama a tener fe, a entregar nuestras emociones a Él y a confiar en su acción en el momento perfecto. Cuando enfrentemos situaciones que parecen imposibles, recordemos que el Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo el mismo hoy. Él tiene el poder para liberarnos, para guiarnos y para llevarnos a la victoria. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a confiar y a permanecer firmes, sabiendo que Él está peleando nuestras batallas? Las pruebas son una parte inevitable de la vida. Todos enfrentamos momentos difíciles que parecen insuperables, pero estas experiencias no son el final de la historia. Más bien, son una oportunidad para que Dios fortalezca nuestra fe y nos lleve a la victoria que Él ya ha preparado para nosotros. A través de las pruebas, Dios moldea nuestro carácter, nos enseña a depender completamente de Él y nos revela su poder y fidelidad de maneras que no podríamos experimentar de otra forma. Aunque a menudo no entendemos por qué atravesamos ciertas dificultades, confiar en su plan es clave para experimentar su liberación. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje nos recuerda que, incluso en las pruebas, Dios está obrando para nuestro bien. Cuando enfrentamos pruebas, es natural sentirnos abrumados por el temor, la incertidumbre o el desánimo. Sin embargo, Dios nos llama a responder de una manera diferente, con fe y confianza. Esta no es una tarea fácil, pero es esencial para experimentar su paz y su poder en medio de las dificultades.
Al reflexionar sobre las pruebas, podemos ver que no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que Él demuestre su amor y su soberanía en nuestra vida. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos anima a ver las pruebas como una herramienta divina para perfeccionar nuestra fe y prepararnos para recibir sus bendiciones. Aplicar esta verdad a nuestra vida requiere intencionalidad y una fe activa. Cuando enfrentes una prueba, el primer paso es detenerte y entregar tus temores al Señor. A menudo, cuando estamos en medio de una situación difícil, nuestra mente se llena de pensamientos de preocupación y ansiedad. En esos momentos, es importante hacer una pausa y dirigir nuestra atención a Dios. Una oración sencilla pero poderosa puede ser: Señor, no entiendo esta situación, pero confío en que tú estás obrando para mi bien. Te entrego mis temores y mis dudas, y elijo confiar en tu plan. Esta oración no solo nos ayuda a recordar que no estamos solos, sino que también abre la puerta para que Dios obre en nuestra situación. Además de orar, es fundamental nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas que nos recuerdan su fidelidad y su capacidad para librarnos de cualquier dificultad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Leer y meditar en pasajes como este nos da la fortaleza y el ánimo necesarios para enfrentar las pruebas con confianza. Cada vez que leemos la palabra, estamos renovando nuestra mente y llenándola de verdad en lugar de temor. Otra forma práctica de aplicar esta enseñanza es dedicar tiempo a la gratitud, incluso en medio de las pruebas. Aunque puede parecer difícil agradecer a Dios cuando enfrentamos dificultades, hacerlo es un acto de fe que cambia nuestra perspectiva. Cuando agradecemos por las victorias que aún no hemos visto, estamos declarando que confiamos en su fidelidad y en su plan perfecto. Podemos decir: Gracias, Señor, porque sé que estás obrando, incluso cuando no lo veo. Gracias porque esta prueba es temporal y porque ya has preparado mi liberación. Este acto de gratitud no solo nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios, sino que también nos llena de paz y esperanza. Por último, es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en los momentos difíciles. Compartir nuestras luchas con otros creyentes y orar juntos fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. La comunidad cristiana es una herramienta que Dios usa para sostenernos y animarnos en medio de las pruebas. En conclusión, las pruebas no son un obstáculo para nuestra fe, sino una oportunidad para que crezcamos en nuestra relación con Dios y experimentemos su poder de maneras profundas. Cuando enfrentemos dificultades, respondamos con oración, meditación en la palabra, gratitud y comunión con otros creyentes. Al hacerlo, no solo encontraremos fortaleza para soportar la prueba, sino que también veremos cómo Dios nos lleva a la victoria. Recuerda, las pruebas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Confía en que Él está obrando en tu vida, incluso cuando no entiendas el camino. La historia de Job es uno de los relatos más impactantes de la Biblia y un recordatorio poderoso de cómo la fe en medio de la prueba puede llevar a la restauración y a una relación más profunda con Dios. Job era un hombre justo, conocido por su integridad y devoción a Dios. Poseía grandes riquezas, tenía una familia numerosa y era respetado en su comunidad. Sin embargo, en un giro drástico de los acontecimientos, Job lo perdió todo. En un solo día, sufrió la pérdida de sus hijos, de sus bienes y de su salud. Este tipo de sufrimiento es inimaginable, pero lo que hace la historia de Job tan extraordinaria no es solo su dolor, sino su respuesta ante las pruebas. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, Job expresó su confianza en Dios con estas palabras: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de su sufrimiento,
Job no culpó a Dios ni dejó de adorarlo. Su fe permaneció intacta, incluso cuando no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor. Esto nos enseña una lección profunda. La verdadera fe no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter y la fidelidad de Dios. Sin embargo, la historia de Job no está exenta de momentos de lucha interna. A lo largo del relato, Job expresó su dolor, su confusión y su deseo de entender por qué estaba sufriendo. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado y de ser la causa de su propio sufrimiento. Pero Job se mantuvo firme en su convicción de que Dios era justo, aunque no podía comprender su plan. Este aspecto de la historia es importante porque nos recuerda que está bien llevar nuestras preguntas y emociones a Dios. Él no se ofende por nuestras dudas o nuestro dolor. Al contrario, nos invita a venir a Él con honestidad, sabiendo que su amor por nosotros no cambia. En el capítulo 42, versículo 10, vemos el clímax de la historia de Job. Después de que Job oró por sus amigos, el Señor lo restauró y le dio el doble de lo que antes tenía. Este versículo muestra no solo la restauración física y material de Job, sino también la restauración de su alma y su relación con Dios. Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que recibió el doble. Este desenlace nos enseña que la fidelidad de Dios es mayor que cualquier pérdida o sufrimiento que podamos experimentar. Dios no solo ve nuestro dolor, sino que también tiene el poder de redimirlo y de usarlo para nuestro bien y su gloria. La historia de Job nos desafía a mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Job no sabía que su prueba era parte de un plan más grande, pero eligió confiar en que Dios seguía siendo soberano y justo. Este ejemplo nos invita a adoptar una perspectiva eterna en medio de nuestras propias pruebas. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Hoy quiero invitarte a que, como Job, elijas mantener tu fe y confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. Esto no significa que niegues tu dolor o que ignores tus luchas, sino que decidas entregar esas emociones al Señor y confiar en que Él tiene el control. Declara con fe: «Señor, aunque no entienda esta situación, sé que tú tienes el control y que mi victoria está asegurada en ti». Este acto de fe no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te ayuda a enfrentar tus desafíos con esperanza y con la certeza de que su fidelidad nunca falla. Este cambio de perspectiva puede transformar la manera en que enfrentamos nuestras pruebas. En lugar de verlas como castigos o fracasos, podemos verlas como oportunidades para crecer en nuestra fe y para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Al igual que Job, podemos confiar en que Dios no solo nos restaurará, sino que también usará nuestras pruebas para traer bendiciones mayores de las que podemos imaginar. Como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 18, «Considero que nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que habrá de revelarse en nosotros». En conclusión, la historia de Job es un recordatorio de que las pruebas no tienen la última palabra. Dios es fiel, y su plan para nosotros siempre es bueno. Aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles, podemos confiar en que Él está obrando para nuestra restauración y para su gloria. El desafío espiritual de hoy es mantenernos firmes en nuestra fe, declarar nuestra confianza en Dios y esperar con esperanza su intervención. Como Job, podemos estar seguros de que la fidelidad de Dios nos llevará a la victoria y a una restauración completa. Confía en Él, porque su fidelidad es inquebrantable. Al llegar al final de esta reflexión, quiero que llevemos con nosotros una promesa que nos llena de esperanza y fortaleza. Una promesa que Dios ha dado a sus hijos para recordarnos que nunca estamos solos, incluso en los momentos más difíciles. En el Salmo 34, versículo 17, encontramos estas palabras llenas de verdad y consuelo. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias.
Este pasaje es un recordatorio de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actúa en nuestro favor para librarnos de cualquier carga, prueba o dificultad que enfrentemos. Su oído está siempre atento al clamor de sus hijos, y su mano está lista para intervenir y liberarnos. Esta promesa no significa que no enfrentaremos angustias o desafíos, sino que nos asegura que en medio de ellos podemos clamar al Señor con la certeza de que Él nos escucha. La palabra claman, en este versículo, implica una oración ferviente, un corazón que se vuelve completamente a Dios, reconociendo su poder y su soberanía. Cuando clamamos al Señor, estamos declarando nuestra dependencia de Él, entregándole nuestras preocupaciones y confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. Este acto de fe no solo nos da paz, sino que también nos conecta con la fuente de nuestra liberación. El Salmo 34, versículo 17, también nos recuerda que Dios no es un espectador pasivo de nuestras vidas. Él no solo escucha, sino que actúa. La frase «los libra de todas sus angustias» es una declaración poderosa de su compromiso con nosotros. Dios no promete librarnos de una sola angustia o de algunas dificultades, sino de todas. Esto incluye las pruebas emocionales, físicas, espirituales y materiales que podamos enfrentar. Su liberación es total y completa, porque su amor por nosotros es inagotable. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». Estas palabras nos aseguran que, aunque enfrentemos desafíos, no estamos solos, porque Dios está siempre a nuestro lado, sosteniéndonos con su poder. Mientras reflexionamos sobre esta promesa, es importante que aprendamos a descansar en la fidelidad de Dios. Descansar en Él no significa ignorar nuestras pruebas o fingir que no existen, sino elegir confiar en que Dios ya está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. A menudo, nuestras pruebas nos hacen sentir como si estuviéramos atrapados o como si no hubiera una salida clara. Pero el Salmo 34 nos invita a clamar al Señor con la confianza de que Él ya tiene la solución. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Este pasaje complementa la promesa del Salmo 34 al recordarnos que nuestras oraciones no caen en oídos sordos, sino que llegan al corazón de un Dios amoroso que siempre responde. Quiero invitarte a que hagas de esta promesa una parte activa de tu vida diaria. Cuando enfrentes pruebas, en lugar de dejarte llevar por el temor o la desesperanza, clama al Señor. Háblale desde lo más profundo de tu corazón, confiando en que Él te escucha y ya está trabajando en tu liberación. Ora con fe diciendo: «Señor, en este momento de prueba, confío en que tú me estás escuchando y que ya estás obrando en mi vida. Te entrego esta carga y descanso en tu promesa de liberación». Este acto de fe no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te permite experimentar su paz en medio de las dificultades. Finalmente, quiero que juntos hagamos una oración para sellar esta reflexión, entregándole al Señor nuestras cargas y declarando nuestra confianza en su poder y su fidelidad. Oremos juntos. Señor amado, gracias porque sabemos que tú eres nuestro libertador. En medio de las pruebas, ayúdanos a mantener nuestra fe y a confiar en que tú tienes el control. Enséñanos a descansar en tu promesa de liberación y a caminar con esperanza, sabiendo que la victoria está asegurada en ti. Te entregamos nuestras cargas y confiamos en que tú ya estás obrando. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, fortaleciendo nuestro corazón y guiándonos hacia tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero animarte a que cada día recuerdes esta promesa del Salmo 34, versículo 17. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Haz de estas palabras tu refugio en los momentos de dificultad y permite que te llenen de esperanza y fortaleza. Dios es fiel, y su amor nunca falla. No importa cuál sea la prueba que enfrentes, puedes estar seguro de que Él ya está obrando en tu favor. Confía en Él, porque su liberación siempre llega en el momento perfecto.